El juez miraba con asombro a la mujer que, personalmente, renunciaba a todos sus bienes en favor de su esposo. ¿Está segura de su declaración?, precisó el juez. La mujer asintió y bajó la cabeza. La amante del esposo soltó una carcajada, y el juez ya se preparaba para dictar sentencia. Pero en ese momento entró la pequeña hija del matrimonio. El esposo palideció y gritó: «No te atrevas». Todo parecía haber terminado, pero en realidad, todo apenas comenzaba. Verónica Valdés llevaba casada 8 años. Todo ese tiempo había soportado humillaciones, infidelidades e incluso golpes. Y todo porque no tenía a dónde ir. Su madre vivía en otro estado, y aquí ya se había acostumbrado, además de que tenía su trabajo. Pero un día, ocurrió algo que la obligó a empezar su vida desde cero. Verónica apretó con más fuerza la cálida manita de su hija cuando doblaron hacia la entrada de su edificio. El atardecer caía sobre la ciudad como un velo gris. Las farolas aún no se habían encendido y los patios se ahogaban en la penumbra. Camila parloteaba sobre una nueva amiga del kinder, agitando su mano libre. «Mami, Sophie me dijo que tiene una muñeca que puede tomar de su biberón. De verdad, de verdad». Los ojos de la niña brillaban de emoción. «¡Qué bueno! Mi niña», sonrió Verónica, aunque su sonrisa fue forzada. Todo el día había sentido una ansiedad inexplicable, como si una sombra invisible se cerniera sobre ella. ¿Será por la pelea de ayer con Héctor? ¿O porque volvió a llegar a las 3 de la mañana? Oliendo a perfume ajeno y a tequila, se acercaron a la entrada. Verónica buscó las llaves en su bolso y, en ese instante, una figura oscura surgió de la esquina. El hombre, con un pasamontañas negro, se movía rápido, con determinación. Verónica ni siquiera tuvo tiempo de asustarse cuando la empujaron con fuerza contra la pared fría de la entrada. El aire se le escapó de los pulmones. Algo frío y afilado le rozó la garganta. «Silencio», siseó él. Ni un ruido. Verónica no podía hablar. El terror le oprimía la garganta. Solo veía la tela negra del pasamontañas y las aberturas para los ojos. Ojos oscuros, malévolos, llenos de amenaza. «Mami», gritó Camila con voz aguda. «Calla a la niña», masculló el hombre, presionando la hoja del cuchillo contra su piel. Verónica sintió como la punta la arañaba ligeramente. Una delgada línea de dolor le quemó el cuello. «Camila, silencio, por favor». «Silencio», susurró con voz temblorosa. «Todo está bien, mi amor». Pero la niña no podía parar. Lloraba, sollozando y boqueando, con el rostro desfigurado por el miedo. «Escúchame con atención». El hombre se acercó más, y Verónica percibió el olor a tabaco y a algo acre. «Dile a tu esposo que si no nos devuelve los documentos, los vamos a hacer picadillo. Primero a ti, y luego a ella». Señaló con la cabeza a la sollozante Camila. «¿Entendido?». Verónica intentó asentir, pero el cuchillo se lo impidió. Se quedó inmóvil, pegada a la pared, sintiendo como un sudor frío le recorría la espalda. «Te pregunté si entendiste», repitió él, más fuerte, y el cuchillo presionó con más dolor su garganta. «Sí», exhaló ella. «Sí, entendido». «Muy bien, niña lista». Aflojó ligeramente el agarre. «Todos los documentos. Hasta el último. Tiene 3 días. 3 días. ¿Me oyes?». «Te oigo». Los labios de Verónica temblaban tanto que apenas podía pronunciar las palabras. «Se lo diré. Lo prometo». El hombre miró a Camila, que estaba a un par de metros, cubriéndose la cara con las manos y temblando de llanto. Algo brilló en sus ojos. «¿Irritación o lástima?». «No deberías andar trayendo a la niña contigo», murmuró, y de repente soltó a Verónica. Ella se deslizó por la pared. Las piernas no le respondían. Las rodillas golpearon dolorosamente el concreto, pero no le importó. El hombre se dio la vuelta y desapareció a paso rápido tras la esquina del edificio. «Camila, ven aquí», susurró Verónica, extendiendo los brazos. «Ven conmigo, mi amor». La niña corrió hacia ella, hundió el rostro en su hombro, y Verónica la abrazó con toda la fuerza que pudo. Se quedaron sentadas en el concreto frío, abrazadas, llorando las dos. «No llores, mi niña». Verónica besaba la coronilla de su hija, le acariciaba la mejilla, la espalda. «Ya pasó todo. Todo está bien, ya se fue». «Mami, tengo miedo», sollozaba Camila. «¿Te iba a matar?». «No, no, claro que no». Verónica la mecía como a un bebé. «Nadie me va a matar. Solo era un hombre malo». Pero ya se fue. Ni ella misma se lo creía. Las manos le temblaban,
El corazón le latía tan deprisa que parecía que se le iba a salir del pecho. El cuello le ardía donde había estado la hoja del cuchillo. Pasaron varios minutos antes de que Verónica pudiera levantarse. Las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la pared. Camila, levántate. Mi amor, tenemos que subir a la casa. No quiero ir a casa. La niña se aferró a su falda. Allá va a estar papá. Papá todavía no llega. Verónica tomó a su hija de la mano. Vamos. Te voy a preparar un chocolate caliente con bombones. ¿Quieres? Camila asintió en silencio, pero las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. Subieron las escaleras. Verónica se giró varias veces, comprobando que nadie la siguiera. En el edificio reinaba el silencio, solo se oía música desde algún piso de arriba. Con manos temblorosas, metió la llave en la cerradura y empujó la puerta. El departamento la recibió con vacío y silencio. Héctor, en efecto, no estaba. Ve a lavarte la cara. Verónica se agachó frente a su hija y le secó las lágrimas. Mientras, yo preparo el chocolate. ¿De acuerdo? Bueno, susurró Camila y se fue arrastrando los pies hacia el baño. Verónica fue a la cocina y se apoyó en la encimera. Solo entonces se permitió sentir miedo de verdad. Las rodillas le temblaron y se dejó caer lentamente al suelo, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Qué está pasando? ¿Qué documentos? ¿En qué se había metido Héctor otra vez? Recordó las últimas semanas. Él se había vuelto aún más nervioso, irritable. Varias veces lo había oído hablar por teléfono en voz baja, encerrado en el baño. Cuando le preguntaba qué pasaba, él le contestaba con brusquedad y se iba, dando un portazo. Verónica se pasó la mano por el cuello. Donde había estado el cuchillo, quedaba una fina línea roja, casi imperceptible, pero le ardía, recordándole lo que había pasado. 3 días, resonó en su cabeza. Se levantó, vertió leche en una ollita y la puso al fuego. Las manos todavía le temblaban y derramó la leche varias veces. Camila salió del baño con la cara mojada y se sentó a la mesa, observando en silencio cómo su mamá preparaba el chocolate. La niña, normalmente parlanchina y alegre, ahora parecía asustada y perdida. «Mami, ¿ese señor va a volver?», preguntó en voz baja. Verónica se giró. En los ojos de su hija había tanto terror que se le encogió el corazón. «No, mi amor». Se sentó a su lado y la abrazó. «No volverá más. Te lo prometo». «¿Y si viene en la noche?». La voz de Camila tembló. «Cuando estemos dormidas, no vendrá. Tenemos una puerta muy fuerte. ¿Recuerdas? Con un cerrojo grande. Nadie puede entrar». Vertió el chocolate en una taza con conejitos dibujados. Añadió los bombones y se le entregó a su hija. Camila sujetó la taza con ambas manos y sopló con cuidado la bebida caliente. Estaban sentadas en la cocina, y Verónica le acariciaba la cabeza a su hija, intentando calmarla a ella y a sí misma. El reloj de la pared contaba los minutos. Las 7 de la tarde. Normalmente, Héctor llegaba a las 8. Pero pasaron las 8, luego las 9. Verónica acostó a Camila, la besó varias veces y se sentó a su lado hasta que la niña cerró los ojos. Incluso dormida, Camila se sobresaltaba y sollozaba. Verónica salió del cuarto de la niña y fue a la sala. Se sentó en el sofá y se quedó mirando un punto fijo. No encendió la televisión, no leyó, simplemente se sentó y pensó. Pensó en qué hacer. Si debía ir a la policía. Pero el hombre enmascarado había dicho que no hiciera nada, que solo le diera el mensaje a su esposo. ¿Y entonces qué? Héctor devolvería los documentos y todo terminaría. ¿O esto era solo el principio? Recordó los 8 años de matrimonio, 8 años de humillaciones, gritos, bofetadas. 8 años en los que había soportado infidelidades, mentiras, indiferencia. Lo justificaba, lo perdonaba, creía que cambiaría. Pero él no cambiaba. Cada año era peor, y ahora esto. Amenazas con un cuchillo. Delante de su hija. La cerradura de la puerta principal sonó. Verónica se sobresaltó y se giró. En el pasillo se oyeron pasos pesados y apareció Héctor. Se veía cansado. La corbata desatada. La camisa arrugada. Entró en la sala. Miró a su esposa y frunció el ceño. ¿No hay de cenar?, preguntó con sorpresa. Verónica lo miró en silencio. Algo dentro de ella se rompió. Todos estos años había callado, tragándose las ofensas, aguantando. Pero hoy algo se había quebrado para siempre. Se levantó del sofá y se acercó lentamente a él. «Por tu culpa, desgraciado. Casi me acuchillan delante de mi hija», gritó. Y su voz sonó histérica, fuerte. «Ya me tienes harta con tus problemas». Héctor retrocedió, con los ojos muy abiertos.
¿De qué demonios hablas? ¿En qué te metiste otra vez? Verónica lo golpeaba en el pecho con los puños. Débilmente, casi sin esperanza, pero lo golpeaba. ¿Qué documentos te exigían que devolvieras? ¿Qué hiciste? Él la agarró de las muñecas y se las apretó con fuerza. Cállate, Siseo. No grites. Hoy, en la entrada del edificio, me pusieron un cuchillo en el cuello. Gritaba Verónica entre lágrimas. Camila lo vio, lloró, tenía miedo. Y tú ni siquiera preguntas qué pasó. Que te calles. Estúpida. La sacudió. Ya me tienes hasta la madre. Idiota histérica. Levantó la mano y Verónica no tuvo tiempo de esquivarlo. Su palma la golpeó con fuerza en la mejilla. La cabeza se le fue de lado, un zumbido le llenó los oídos. La bofetada la hizo retroceder, tropezó y cayó en el sofá. Las lágrimas brotaron solas. Héctor estaba de pie sobre ella, y en sus ojos había esa misma mirada salvaje, animal, que aparecía cuando perdía el control. No, no me toques, susurró Verónica, encogiéndose contra el respaldo del sofá, pero ya era imposible detenerlo. La agarró del cabello y la golpeó de nuevo. Una vez, dos. Verónica se cubrió la cara con las manos, pero los golpes seguían alcanzándola. Otra escenita, masculló entre dientes, inclinándose hacia su cara. Yo mismo te voy a matar. ¿Entendido? La soltó y se enderezó, respirando con dificultad. Verónica se acurrucó en el sofá, llevándose las manos a los labios partidos. El sabor a sangre le llenó la boca. Héctor se quedó de pie unos segundos más, luego se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta del dormitorio se cerró de golpe. Verónica se quedó sentada, temblando de pies a cabeza. Desde el cuarto de la niña se oyó un llanto suave. Camila se había despertado. Lo había oído todo. Verónica se levantó, tambaleándose. Caminó hasta el cuarto de la niña y abrió la puerta. Camila estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas y llorando. Tranquila, mi niña. Verónica se acostó a su lado y la abrazó. Ya no me volverá a tocar. Te lo prometo. Pero ambas sabían que no era verdad. La mañana irrumpió en la habitación con una luz gris. Verónica abrió los ojos e inmediatamente los cerró por el dolor. Le dolía toda la cara, especialmente la mejilla izquierda y el labio superior. Tocó con cuidado la zona hinchada y frunció el ceño. A su lado, acurrucada, dormía Camila. La niña sollozaba en sueños. Sus manitas apretaban el borde de la cobija. Verónica le acarició el pelo y se levantó en silencio. En el departamento reinaba la calma. Héctor no estaba. Fue a la recámara y vio la cama deshecha pero vacía. O se había ido muy temprano, sin despertarla, o no había dormido en casa. Aunque, ¿qué más daba? Verónica se acercó al espejo del baño y se quedó helada. Su reflejo era horrible. La mejilla izquierda, de un color morado intenso. El labio hinchado y partido. Debajo del ojo derecho se formaba un moretón violáceo. Se pasó los dedos por la cara y las lágrimas volvieron a anudársele en la garganta. ¿Cómo voy a salir así a la calle? Le susurró a su reflejo. Abrió su neceser y sacó la base de maquillaje, el corrector, el polvo. Empezó a aplicar capa tras capa, intentando ocultar las marcas de los golpes. Pero cuanto más lo intentaba, peor quedaba. Los moretones se transparentaban a través de la gruesa capa de maquillaje, y la hinchazón del labio era imposible de disimular. «Mami», se oyó una vocecita desde el pasillo. Verónica se giró. En la puerta estaba Camila, despeinada y con los ojos llorosos. «Buenos días, mi amor». Verónica intentó sonreír, pero su sonrisa salió torcida. Camila se acercó y miró a su mamá. «¿Te duele?», preguntó en voz baja. «Un poquito», admitió Verónica. «Pero no es nada. Ya pasará. Vamos, te voy a preparar el desayuno». Fueron a la cocina. Verónica encendió la cafetera. Sacó huevos y pan del refrigerador. Camila se sentó a la mesa y observó en silencio cómo su mamá preparaba un omelette. Normalmente, por las mañanas, la niña no paraba de hablar, pero hoy estaba callada y seria, impropio para su edad. «Mami», dijo finalmente Camila cuando le pusieron el plato con el desayuno enfrente. «¿Y si nos vamos? ¿Y si dejamos a papá?» Verónica se quedó inmóvil, con la taza de café en las manos. Miró a su hija. En sus grandes ojos cafés se leía una esperanza. «¿Estás pensando en eso?», preguntó Verónica con cautela. «No quiero que te pegue». Camila se bajó de la silla y abrazó a su mamá por la cintura. «Vámonos. Viviremos las dos solas». «Sí». Verónica se agachó y abrazó a su hija. Un nudo de lágrimas se le formó en la garganta. «Lo estoy pensando.
Mi niña, susurró, besándole la coronilla. Te prometo que lo estoy pensando. Desayunaron en silencio. Luego, Verónica le puso a Camila su chamarra y su gorro, y salieron de casa. De camino al kinder, la niña sostenía la mano de su mamá y miraba constantemente a su alrededor, como si temiera que de una esquina volviera a aparecer aquel hombre horrible de la máscara. No tengas miedo. Verónica le apretó la manita. Aquí estamos seguras. Llegaron al kinder. Verónica ayudó a su hija a cambiarse en los vestidores. Le dio un beso de despedida y salió a la calle. La maestra, Marina, la despidió con una larga mirada en la que se leían compasión y preguntas. Verónica se apresuró a irse, sin ganas de dar explicaciones. Caminaba lentamente de vuelta a casa. Sus pies la llevaban automáticamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Qué hacer ahora? Quedarse. Seguir aguantando. Pero la noche anterior había demostrado que todo empeoraba. ¿Y si la próxima vez no se detenía? Disculpe, se oyó una voz de mujer a su lado. Verónica se sobresaltó y se giró. A su lado caminaba una mujer de unos 30 y tantos, con un abrigo gris y el pelo corto. Miraba a Verónica con tal comprensión que la hizo sentir incómoda. Sí, respondió Verónica. A la defensiva. Perdón que me entrometa. La mujer se detuvo. Pero véose por lo que está pasando. Verónica se cubrió instintivamente la cara con la mano. Se equivoca. Yo solo. Déjelo, la interrumpió la mujer en voz baja pero firme. Por favor, déjelo. Antes de que sea demasiado tarde. Verónica se quedó helada. Algo dentro de ella se quebró. Quería protestar. Ignorarla. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Usted cómo? Yo también aguanté mucho tiempo. La mujer sonrió con tristeza. 15 años. Pensaba que cambiaría, que las cosas mejorarían. Y luego me golpeó tanto que pasé medio año en el hospital. Me rompió 3 costillas. Un brazo. Me dañó el vaso. Verónica sintió un escalofrío. Miró a la desconocida con más atención. Una mujer corriente. Nada especial. Solo en sus ojos había un dolor particular. Imposible de ocultar. ¿Y usted lo dejó? Preguntó Verónica en voz baja. ¿Después del hospital? Sí, asintió la mujer. Por fin encontré las fuerzas. Le pedí el divorcio. Aguanté 15 años. Y luego entendí que si no me iba en ese momento, simplemente no llegaría viva al 16º. Estaban paradas en medio de la banqueta, y los peatones las rodeaban. Verónica no sabía qué decir. Las palabras de esta desconocida resonaban con dolor en lo más profundo de su ser. Me llamo Catalina. La mujer le tendió la mano. Katy. Verónica, dijo, estrechándole la mano. ¿Tomamos un café? Propuso Catalina. Si tienes tiempo. Claro. Es que veo que necesitas hablar con alguien. Y sé lo que es callar y guardártelo todo. Verónica dudó. Una extraña. Una mujer desconocida. Pero en sus ojos había tanta sinceridad y comprensión que fue imposible negarse. Está bien, asintió. Vamos. Entraron en la cafetería más cercana, pidieron café para llevar y se dirigieron a un parque cercano. Era un día fresco de otoño. Las hojas secas crujían bajo sus pies. En las bancas, algunos jubilados alimentaban a las palomas. Catalina y Verónica se sentaron en una banca libre. Estuvieron un rato en silencio, bebiendo su café caliente. La primera en hablar fue Catalina. Entiendo lo que sientes ahora, empezó. Miedo, vergüenza, confusión. ¿Crees que estás sola? ¿Que nadie te va a entender? Sí, algo así, respondió Verónica sin levantar la vista. Mi ex esposo, Andrés, era un hombre muy bueno los primeros 3 años. O eso creía yo. Luego empezaron las críticas, los gritos. Después, la primera bofetada. En ese momento me dije que había sido un accidente, que estaba borracho y se había descontrolado. Lo perdoné. Verónica escuchaba sin interrumpir. Pero no fue un accidente, continuó Catalina. Al mes siguiente se repitió. Y luego otra vez. Y me acostumbré. ¿Te imaginas? Me acostumbré a que mi esposo me pegara. Lo justificaba. Me culpaba a mí misma. Pensaba que yo había hecho algo mal, que yo era la culpable. Yo también pienso así, admitió Verónica en voz baja. Llevo 8 años casada. 8 años aguantando y cada vez me digo que yo lo provoqué. Que debería haberme callado. Catalina negó con la cabeza. No es tu culpa. Verónica, ¿me oyes? No es tu culpa. Ninguna mujer merece que la golpeen. No importa lo que haya dicho o hecho. A Verónica se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero se contuvo.
¿Y cómo lo dejaste? Preguntó. Quiero decir, dijiste que estuviste medio año en el hospital. ¿Qué pasó después? Me ayudó una mujer. Catalina miró a lo lejos. Se llamaba Irene. Trabajaba como psicóloga en el hospital. Ella misma había sufrido violencia en el pasado. Incluso perdió a un bebé. Estaba embarazada cuando su esposo la golpeó. Después de eso, no pudo volver a tener hijos. Verónica hizo una mueca de dolor. ¿Cómo se puede ser tan cruel? Irene venía a mi cuarto todos los días, continuó Catalina. Hablaba conmigo. Me explicaba que eso no era amor, sino violencia, que yo tenía derecho a una vida normal. Me ayudó a encontrar un abogado. Me consiguió un lugar en un refugio para víctimas de violencia doméstica. Gracias a ella pude irme. ¿Y no te arrepentiste? Preguntó Verónica. Ni una sola vez, respondió Catalina con firmeza. ¿Sabes? Al principio tenía miedo. Miedo de que me encontrara. De que empezaran de nuevo las amenazas. Pero poco a poco el miedo se fue. Me sentí viva. Real. Libre. Verónica se quedó pensativa. Libertad. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió libre? ¿Y a ti qué te impide dejarlo? Preguntó Catalina, mirando a Verónica a los ojos. Verónica suspiró. No tengo a dónde ir, confesó. Mi mamá vive en otro estado. No somos muy cercanas. Ella nunca aprobó mi matrimonio. Y aquí ya me acostumbré. Tengo trabajo. Mi hija va al kinder. Tiene sus amigas. Sus maestras. A las que quiere. ¿Cómo puedo dejar todo eso? Entiendo, asintió Catalina. Pero si te quedas, ¿qué pasará? ¿Crees que las cosas mejorarán? No. Verónica negó con la cabeza. Ayer me volvió a pegar. Y antes de eso, un tipo con un cuchillo nos amenazó a mi hija y a mí en la entrada. Exigía unos documentos de mi esposo. Catalina frunció el ceño. Eso es peligroso. Verónica, si se metió con criminales. No solo tú estás en peligro, sino también tu hija. Lo sé. La voz de Verónica tembló. Camila se asustó tanto. Todavía tiene miedo. Esta mañana me pidió que nos fuéramos. Que dejáramos a su papá. Se quedaron en silencio. Catalina terminó su café y se giró hacia Verónica. Mira, tengo una propuesta, dijo. Sé que acabamos de conocernos y puedes pensar que es extraño, pero logré ganarle en el juicio a mi exesposo un departamento de 2 recámaras. Vivo sola, y hay espacio más que suficiente. Vente a vivir conmigo. Tú y tu hija, hasta que te recuperes, hasta que decidas qué hacer. Verónica la miraba confundida. ¿Por qué me ayudas? Preguntó. Ni siquiera me conoces. Porque un día, alguien me ayudó a mí, respondió Catalina con sencillez. Irene me tendió la mano cuando estaba en mi peor momento. Entendí entonces que quería hacer lo mismo, ayudar a mujeres que estuvieran en la misma situación. No soy psicóloga ni abogada, pero tengo un departamento y el deseo de ayudar. Verónica no sabía qué responder. La oferta era tentadora, pero aterradora al mismo tiempo. Aceptar la ayuda de una desconocida. Dejar el departamento en el que había vivido 8 años. ¿Y si Héctor no la dejaba ir? ¿Y si empezaba a buscarla? No lo sé, confesó. Tengo miedo. Es normal. Catalina sacó su teléfono. Vamos a intercambiar números. Piénsalo. Si te decides, llámame a cualquier hora. De día, de noche. No importa. Te ayudaré. Intercambiaron números. Verónica guardó el contacto como Katy, un nombre sencillo, corto. Pero detrás de él había una esperanza. Gracias, dijo Verónica. De verdad. Gracias. De nada, sonrió Catalina. Cuídate mucho. Y cuida a tu hija. Se despidieron y Verónica caminó lentamente a casa. En su cabeza daban vueltas los pensamientos. ¿Irme o quedarme? ¿Arriesgarme o seguir aguantando? Sacó el teléfono y miró el número de Catalina. Un solo toque, y su vida cambiaría para siempre. El resto del día transcurrió en una espera ansiosa. Verónica recogió a Camila del kinder, preparó la cena, acostó a su hija. Héctor no apareció ni por la tarde ni por la noche. Seguramente estaba con su amante, con esa tal Regina, de cuya existencia Verónica sabía desde hacía más de un año. Antes, eso le causaba dolor. La humillaba, la hacía sentir insignificante. Pero ahora a Verónica le daba casi lo mismo, incluso era un alivio. Significaba que no vendría. No habría peleas, ni gritos, ni golpes. Se acostó y se quedó mirando el techo durante mucho tiempo. El teléfono estaba a su lado en el buró. Lo tomó y abrió de nuevo el contacto de Catalina.
Su dedo se detuvo sobre el botón de llamar. ¿Irme o quedarme? Se durmió con esa pregunta. La mañana comenzó con Verónica intentando de nuevo disimular los moretones. Esta vez le salió un poco mejor, aunque el labio hinchado la delataba. Llevó a Camila al kinder y se fue a trabajar. La oficina la recibió con el ajetreo habitual. Llamadas telefónicas, el tecleo de los teclados, el olor a café recién hecho de la cocineta. Verónica caminó hacia su escritorio, tratando de no cruzar la mirada con nadie, pero sentía en la piel cómo la miraban. Otra vez con moretones, llegó un susurro de la derecha. «Pobrecita, ¿por qué no lo deja?», respondió otra voz. Verónica apretó los dientes y encendió la computadora. Le temblaban los dedos al escribir la contraseña. Odiaba esa sensación. La vergüenza, la lástima en los ojos de los demás, los cuchicheos a sus espaldas. Intentó concentrarse en el trabajo, pero las letras en la pantalla se volvían borrosas. Sus pensamientos volvían a la tarde anterior, a Catalina, a su oferta. «Vente a vivir conmigo». Sonaba tan simple. ¿Pero lo era en realidad? «Verónica, ¿puedo?», se oyó una voz suave. Levantó la cabeza. A su lado estaba Sofía, su colega y, quizás, la única a la que podía llamar amiga. Sofía sostenía 2 tazas de café y sonreía con cautela. «Claro», asintió Verónica. Sofía le puso una taza enfrente y se sentó en el borde del escritorio. «¿Cómo estás?», preguntó en voz baja para que nadie oyera. «Bien», respondió Verónica automáticamente. «No me mientas». Sofía negó con la cabeza. «Lo veo». Fue él otra vez. Verónica bajó la vista y asintió. Un nudo se le formó en la garganta. «Verónica, escúchame». Sofía se inclinó más. «Ya es hora de que lo denuncies a la policía. En serio. Un día de estos podría no detenerse. ¿Y tienes una hija? Piensa en Camila». «Lo sé». La voz de Verónica tembló. «Pienso en eso todo el tiempo». «Entonces, ¿por qué no haces nada?». En la voz de Sofía había desesperación. «Porque tengo miedo», confesó Verónica. Y las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Sofía sacó rápidamente un pañuelo de su bolsillo y se lo tendió. «¿De qué tienes miedo?», preguntó con dulzura. Verónica se secó las lágrimas y miró a su amiga. «De que no me deje ir», susurró. «Una vez le pedí el divorcio. Hace 2 años. Se volvió loco. Rompió toda la vajilla de la cocina. Quebró mi teléfono. Me amenazó con que si me iba, me encontraría y me mataría. Me asusté. Me retracté. Desde entonces, tengo miedo hasta de mencionar el tema». Sofía la abrazó por los hombros. «Tenemos que pensar en algo», dijo. «No puedes seguir así. Entiendes que tarde o temprano llegará demasiado lejos». «Verónica, no quiero enterarme un día de que ya no estás». Esas palabras sonaron como una sentencia. Verónica se estremeció. «Hay una opción», dijo en voz baja. «Ayer conocí a una mujer, Catalina. Ella también dejó a un esposo tirano. Me ofreció que Camila y yo viviéramos con ella hasta que me recupere». «¿Y aceptaste?», preguntó Sofía con esperanza. «Todavía no lo sé». Verónica negó con la cabeza. «Es raro». «No. Aceptar ayuda de una completa desconocida. Lo raro sería no aceptar ayuda cuando la necesitas», replicó Sofía. «Piénsalo. Por favor». El resto de la jornada laboral, Verónica la pasó en una especie de trance. Cumplía mecánicamente con sus obligaciones, respondía correos, llenaba documentos, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Pensaba en Catalina, en su oferta, en Camila pidiéndole que dejara a su papá, en sí misma, en la vida que había llevado los últimos 8 años. Cuando por fin terminó el día de trabajo, Verónica se apresuró a la salida. Tenía que recoger a Camila del kinder antes de las 6, o la maestra empezaría a quejarse. El kinder la recibió con el bullicio familiar de las voces infantiles. Camila salió corriendo de su salón y se lanzó a los brazos de su mamá. «Mami», la abrazó por las piernas. «Hoy hicimos figuritas de plastilina. Hice un gatito. ¡Qué bien! Mi amor». Verónica le acarició la cabeza. «¿Me lo enseñas?». «Sí. Está en mi locker». Se vistieron y salieron a la calle. La tarde era fresca. El cielo estaba cubierto de nubes grises. Verónica tomó a su hija de la mano y se dirigieron a casa. Por el camino, Camila hablaba del kinder, de los juegos nuevos, de cómo Sophie había llevado su muñeca y se la había prestado. Verónica escuchaba a medias, asintiendo y sonriendo. Pero por dentro, la ansiedad crecía. Era de noche. Héctor podría estar en casa, o podría no estar. Como ayer. Se acercaron a la entrada del edificio. Verónica aminoró el paso y se detuvo.
El corazón le empezó a latir más fuerte. ¿Y si él estaba allí? ¿Y si todo empezaba de nuevo? Mami, ¿qué pasa? Camila la jaló de la mano. ¿Vamos a casa? Sí, claro, mi niña. Verónica se recompuso. Entraron al edificio y subieron las escaleras. En el segundo piso, Verónica se detuvo. Desde su departamento se oían voces. Voces fuertes. Enojadas. ¿Crees que vamos a esperar para siempre? Gritaba un desconocido. Les dije que me dieran una semana más. Era la voz de Héctor. Suplicante. Asustada. Conseguiré los documentos. Lo prometo. ¿Prometes? Otra voz. Más ruda. Ya lo prometiste hace una semana. ¿Y qué? ¿Dónde están los documentos? Ya basta. Por favor, gritaba Héctor. Les devolveré todo. Se oyó un golpe sordo. Luego otro. El sonido de muebles cayendo. Héctor gimió. Verónica se quedó paralizada en las escaleras. La sangre se le heló en las venas. Camila se apretó contra ella, mirando con miedo la puerta del departamento. Mami, ¿qué pasa ahí adentro? Susurró la niña. SHHH. Verónica se llevó un dedo a los labios. Las voces continuaron. Es la última vez que te lo digo. Héctor, masculló uno de los hombres. 3 días. Si no traes los documentos, tu familia se va a arrepentir. Ya le dimos un aviso a tu esposa. ¿O creías que era una broma? No, ya entendí todo, decía Héctor. Sin aliento. 3 días. Los traeré. Así me gusta, se burló la segunda voz. Y ahora, que te quede claro, si vas con la policía, nos vamos a enterar. Y entonces será tu fin. Y el de tu familia también. Otro golpe, y Héctor gritó de dolor. Verónica no pudo soportarlo más. Tomó a Camila en brazos y corrió escaleras abajo. Sus piernas la llevaban solas. El corazón le martillaba con tal fuerza que parecía que se le saldría del pecho. Salieron corriendo a la calle. Verónica se alejó de la entrada, miró hacia atrás, comprobando que nadie la siguiera. Nadie. Puso a su hija en el suelo y sacó el teléfono con manos temblorosas. Buscó el número de Catalina y marcó. Los tonos de llamada parecieron una eternidad. Bueno, se oyó la voz de Catalina. Katy, soy yo, Verónica. Su voz era un susurro entrecortado. Ayúdame, por favor. ¿Qué pasó? Se alarmó Catalina. No podemos entrar a la casa. Ahí hay gente. Están golpeando a mi esposo. Amenazándolo. Tengo miedo. Verónica apenas contenía las lágrimas. ¿Dónde están ahora? Preguntó Catalina rápidamente. Afuera. Cerca de la entrada. Aléjense de ahí inmediatamente. Ordenó Catalina. Anota esta dirección. Vengan a mi casa. Ahora mismo. Verónica anotó la dirección que Catalina le dictó y tomó un taxi. Camila estuvo callada todo el camino, abrazada a su mamá. No lloraba, pero le temblaban los labios. Mami, ¿ya no vamos a volver a casa? Preguntó finalmente. No lo sé. Mi amor, respondió Verónica con sinceridad. Por ahora, definitivamente no. Llegaron a un edificio de 9 pisos en las afueras de la ciudad. Verónica llamó al interfón y la puerta se abrió de inmediato. Catalina las esperaba en el rellano del 3er piso. Entren rápido. Las hizo pasar al departamento y cerró la puerta con todos los cerrojos. El departamento era acogedor, pequeño pero luminoso, paredes beige, una alfombra suave, un sofá con cojines de colores. Siéntense. Catalina señaló el sofá. ¿Qué pasó? Verónica se sentó, abrazando a su hija, y le contó todo, las voces, las amenazas, cómo estaban golpeando a Héctor dentro del departamento. ¿Son las mismas personas que te amenazaron en la entrada? Preguntó Catalina. Supongo que sí, asintió Verónica. Dijeron que ya me habían advertido. Exigían unos documentos de Héctor. Catalina se quedó pensativa. Esto es peligroso. Si tu esposo se involucró con criminales, tú y tu hija están en peligro. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, susurró Verónica. No pueden volver allí, dijo Catalina con firmeza. Al menos no hoy. Quédense a dormir aquí. Y mañana decidiremos qué hacer. Gracias. Los ojos de Verónica se llenaron de lágrimas. No sé qué habríamos hecho sin ti. No agradezcas, sonrió Catalina. Lo importante es que ambas están a salvo. Ahora prepararé la cena. Ustedes descansen. Camila estaba sentada en silencio en el sofá, abrazando a su mamá. Verónica le acariciaba la cabeza y la besaba en la coronilla. No tengas miedo. Mi amor, susurraba.
Aquí nadie nos encontrará. Catalina preparó una cena sencilla, pasta con queso y una ensalada de verduras. Se sentaron las tres a la mesa. Camila comía en silencio, mirando de vez en cuando a Catalina. Esta le sonreía, tratando de animarla. Camila, ¿y cuántos años tienes?, preguntó Catalina. 5, respondió la niña en voz baja. Vaya, ya eres grande. Catalina sonrió ampliamente. ¿Y vas al kinder? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Camila se animó un poco. Tengo una amiga, Sophie. Jugamos juntas. ¡Qué bien! Catalina le guiñó un ojo. ¿Sabes qué? Tengo caricaturas en mi tablet. ¿Quieres verlas después de cenar? Camila miró a su mamá, como pidiendo permiso. Claro, mi amor, asintió Verónica. Después de la cena, Catalina le puso a Camila una caricatura, y la niña se acomodó en el sofá con la tablet. Verónica y Catalina fueron a la cocina y se sentaron a la mesa. Verónica, tenemos que hablar en serio, comenzó Catalina. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Verónica abrazó su taza de té con ambas manos. Simplemente no lo sé. No puedes volver allí, dijo Catalina. Entiende que es mortalmente peligroso. Si tu esposo se metió con criminales, si lo están amenazando, ustedes también están en peligro. Esa gente no se detendrá ante nada. Lo entiendo, la voz de Verónica temblaba. Pero, ¿qué hago? No tengo dinero. No tengo otro lugar donde vivir. Quédense aquí, ofreció Catalina. Ya te lo dije. Mi departamento tiene 2 recámaras. Una es mía. La otra está vacía. Pueden vivir ahí hasta que se recuperen. Verónica la miraba, sin poder creer lo que oía. No pudo contenerse y se echó a llorar. Catalina la abrazó. Todo va a estar bien, le susurraba. Te lo prometo. Lo importante es que no vuelvas allá. Está bien, sollozaba Verónica. Nos quedaremos. Gracias. Gracias. Se quedaron hablando en la cocina durante mucho tiempo. Catalina le contaba cómo había dejado a su esposo, cómo tramitó el divorcio, cómo luchó por su libertad. Verónica escuchaba, absorbiendo cada palabra. Mañana tienes que ir a la policía, dijo Catalina, a levantar una denuncia contra tu esposo y contra la gente que las amenazó. Es importante. ¿Y si se enteran? Se asustó Verónica. Dijeron que si Héctor iba a la policía. Tú no eres Héctor, la interrumpió Catalina. Tú eres una víctima. Te amenazaron a ti y a tu hija. Tienes todo el derecho de acudir a la policía. Y además, si no lo haces tú, ¿quién? Tarde o temprano esa gente llegará demasiado lejos. Verónica se quedó pensativa. Catalina tenía razón. No podía simplemente sentarse a esperar que todo se resolviera por sí solo. Está bien, asintió. Mañana iré. Excelente. Catalina sonrió. Y también tienes que pedir el divorcio. Lo antes posible. El divorcio, repitió Verónica, como saboreando la palabra. Había soñado con eso durante tanto tiempo, pero le daba miedo. Ya no tengas miedo. Catalina le tomó la mano. Yo estaré a tu lado. Te ayudaré en todo. Te lo prometo. Cuando la caricatura terminó, Camila se quedó dormida en el sofá. Catalina trajo una cobija y la arropó. Que duerma, susurró. Más tarde, Verónica se acostó junto a su hija y no pudo dormir por un buen rato. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Mañana iría a la policía, presentaría la denuncia, iniciaría el proceso de divorcio. Sería difícil, aterrador, pero ya no quería vivir con miedo. No quería que Camila creciera viendo cómo su padre golpeaba a su madre. Se giró de lado y cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, sentía que no estaba sola, que había alguien que la apoyaría, la ayudaría, no la dejaría caer. La mañana era soleada, pero fría. Verónica llevó a Camila al kinder, apretando fuerte su manita. La niña caminaba en silencio, mirando de vez en cuando a su mamá. En esos pocos días en casa de Catalina se había tranquilizado, se sobresaltaba menos con los ruidos fuertes, pero el miedo aún se leía en sus ojos. Mami, ¿de verdad ya no vamos a volver con papá?, preguntó Camila cuando llegaron a la reja del kinder. De verdad, mi amor. Verónica se agachó frente a su hija y le acomodó el gorro. Vamos a vivir con tía Katy. Ella es buena, ¿verdad? Sí, asintió Camila. Ayer me leyó un cuento. ¿Ves? Todo va a estar bien. Y hoy voy a recoger nuestras cosas del otro departamento y nos mudaremos por completo. Verónica le dio un beso en la frente a su hija. Pórtate bien. Sí, mami. Verónica acompañó a su hija hasta el salón, la ayudó a cambiarse y se despidió con la mano.
Camila le devolvió el saludo y desapareció tras la puerta. Verónica salió a la calle y respiró hondo. Hoy le tocaba volver a ese departamento, a esa casa donde había pasado 8 años de su vida. El miedo le hacía temblar las rodillas. La entrada del edificio olía a humedad y pintura vieja. En las paredes había nuevos grafitis que antes no estaban. Verónica subió al tercer piso y se detuvo frente a la puerta del departamento. Le temblaba la mano al meter la llave en la cerradura. La puerta se abrió. Verónica entró y se quedó inmóvil. El departamento estaba destrozado. Sillas volcadas. Cosas esparcidas. Armarios abiertos. En la sala, los cojines estaban tirados con las fundas rotas. En el suelo había trozos de un jarrón roto. «Dios mío», susurró Verónica. Al parecer, aquellos hombres habían vuelto y habían seguido buscando los documentos. Siguió caminando. En la cocina, los platos estaban rotos, el refrigerador abierto de par en par. En la recámara, el contenido de los armarios estaba tirado por el suelo. El colchón, movido de la cama. Verónica fue al cuarto de la niña. Allí estaba un poco mejor, aunque los juguetes estaban esparcidos por todas partes. Sacó una maleta grande de debajo de la cama y empezó a guardar rápidamente las cosas de Camila, ropa, zapatos, sus juguetes favoritos. Le temblaban las manos, pero se obligaba a moverse más rápido. Luego volvió a la recámara y recogió sus cosas, tomando solo lo indispensable, ropa, documentos, algunas fotografías. Todo lo demás lo dejó. No necesitaba nada de esa casa, nada más que su libertad. Estaba de pie en medio del departamento destrozado, con 2 maletas pesadas en las manos, y miraba a su alrededor. Aquí había sido feliz alguna vez, por muy poco tiempo. Al principio. Luego la felicidad fue reemplazada por la paciencia. La paciencia. Por el miedo. El miedo. Por la desesperación. «Adiós», susurró. Y salió, cerrando la puerta tras de sí. Abajo pidió un taxi y llevó las cosas a casa de Catalina. Ella le ayudó a acomodar todo en los armarios de la segunda habitación. «¿Cómo te fue?», preguntó Catalina con cautela. Había un desastre. Verónica se sentó en la cama. Revolcaron todo el departamento, buscando los documentos. «Seguramente», asintió Verónica. «Pero ya no importa. No volveré más allí». Catalina se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. «Lo hiciste muy bien», dijo. «Lo lograste. Y ahora, lo más importante, tienes que llamar a tu esposo y decirle lo del divorcio». «¿Ahora?», se asustó Verónica. «Cuanto antes». «Mejor», respondió Catalina. «No puedes aplazarlo. Él debe saber que ya tomaste una decisión. Y además, cuanto más lo pospongas, más miedo te dará». Verónica sacó su teléfono. Le temblaban los dedos al marcar el número de Héctor. Los tonos de llamada parecieron interminables. Finalmente, contestaron. «Bueno». La voz de Héctor sonaba irritada. «Héctor, soy yo». Verónica tragó saliva. «Necesito hablar contigo». «¿Dónde demonios estás?», alzó la voz. «Llevas 2 días desaparecida». «¿A dónde te fuiste?». «Me fui», dijo Verónica, lo más tranquila que pudo. «Me llevé a Camila y me fui». «¿Qué significa que te fuiste?». En su voz sonó una amenaza. «Verónica, regresa a casa inmediatamente». «No». Apretó el teléfono con más fuerza. «No voy a volver». «Héctor, quiero el divorcio». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Un silencio largo y tenso. «¿Quieres el divorcio?», dijo él finalmente, y en su voz había perplejidad. «Sí, Héctor». La voz de Verónica se fortaleció. «Ya no puedo seguir viviendo así. Estoy harta de que me golpees y que Camila vea todo. Estoy harta de soportar tus infidelidades. Tus mentiras. Me voy». «¿Te volviste loca?». Se rió, pero su risa era nerviosa. «¿Crees que te voy a dejar ir así como si nada?». «No te estoy pidiendo permiso». Verónica se levantó y empezó a caminar por la habitación. «Voy a solicitar el divorcio, con o sin pensión alimenticia. Eso lo decides tú. Pero me divorcio. Escúchame». La voz de Héctor se volvió más baja, más peligrosa. «Si alguien se entera de esto, te juro que te mato. ¿Entiendes? Te voy a encontrar y te voy a matar». Verónica sintió un escalofrío, pero se obligó a no mostrar miedo. «Te prometo», dijo, «que nadie se enterará. No quiero nada de ti. Solo el divorcio. Renuncio a todos los bienes a tu favor. El departamento, el coche, todo es tuyo. Solo divórciate de mí». Héctor guardó silencio. Oía su respiración pesada. «¿Renuncias al departamento?», preguntó con incredulidad.
Sí, a todo. No necesito nada. Solo mi libertad. Y Camila se queda conmigo. Y si intentas quitármela, le contaré todo al juez. Sobre los golpes, las amenazas. Sobre esa gente que venía a buscarnos. No te atrevas, explotó él. Entonces no te metas en mi camino, replicó Verónica y colgó. Se quedó de pie, apretando el teléfono contra su pecho. Temblando, Catalina se acercó y la abrazó. Lo lograste, le susurró. Eres muy valiente, lo peor ya pasó. Me amenazó con matarme, susurró Verónica. Son amenazas vacías, la tranquilizó Catalina. Solo intentaba asustarte, pero ya no eres de su propiedad. Eres libre. Ese mismo día, Verónica presentó la solicitud de divorcio en el registro civil. Catalina fue con ella. La sostuvo de la mano mientras firmaba los documentos. La empleada del registro, una mujer robusta con gafas, la miraba con compasión. El caso se verá en un mes, dijo. Recibirán una citación. Gracias, asintió Verónica. El mes siguiente fue el más largo de su vida. Iba a trabajar, recogía a Camila del kinder, volvía a casa de Catalina. Juntas preparaban la cena, veían películas, conversaban por las noches. Catalina se había convertido no solo en su amiga, sino en una hermana. Héctor no llamaba, no escribía, como si se hubiera desvanecido. Verónica no sabía si alegrarse o tener miedo, pero cada día sin él era un soplo de libertad. Finalmente, llegó la citación. La audiencia en el juzgado se fijó para el 10 de noviembre a las 10 de la mañana. Verónica no durmió en toda la noche, dando vueltas en la cama, repasando en su mente los posibles escenarios. ¿Qué dirá Héctor? ¿Hará un escándalo? ¿Intentará quitarme a Camila? Por la mañana se vistió con un traje sastre gris. Se recogió el pelo en un moño y se miró al espejo. Los moretones habían desaparecido hacía tiempo. Su rostro se veía más tranquilo. En sus ojos había un brillo que antes no tenía. ¿Estás lista?, preguntó Catalina, entrando en la habitación. Lista, asintió Verónica. Entonces vámonos. Estaré a tu lado. El edificio del juzgado era gris y sombrío. Adentro olía a papeles viejos y a naftalina. Subieron al segundo piso y encontraron la sala correcta. Junto a la puerta ya estaba sentado Héctor. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido. A su lado se sentaba una mujer con un vestido rojo chillante y un maquillaje provocador. Regina, su amante. Verónica sintió que todo se le encogía por dentro, pero se obligó a pasar junto a ellos con la cabeza en alto. Héctor le lanzó una mirada de odio, pero no dijo nada. Regina, en cambio, resopló ruidosa. Mira, llegó la mosquita muerta. Siseó lo suficientemente alto para que Verónica la oyera. Catalina le apretó la mano a su amiga. No le hagas caso, susurró. La puerta de la sala se abrió y salió un secretario. Caso Valdés. Pasen. Entraron a la sala de audiencias. Detrás de un alto estrado estaba sentado el juez. Un hombre de unos 50 años. Con sienes canosas y expresión severa. Verónica se sentó en la banca de la izquierda. Héctor en la de la derecha. Regina se acomodó junto a él, poniéndole una mano en el hombro. Bien, comenzó el juez, hojeando los documentos. La señora Verónica Valdés solicita el divorcio del señor Héctor Morales. Motivo, diferencias irreconciliables. La señora Valdés renuncia a los bienes conyugales en favor del esposo y no solicita pensión alimenticia. El señor Morales no se opone al divorcio. ¿Es todo correcto? Sí, asintió Verónica. Sí, masculló Héctor. El juez frunció el ceño y miró a Verónica con más atención. ¿Está segura de su declaración?, preguntó. ¿Realmente renuncia a los bienes adquiridos durante el matrimonio? Verónica asintió. Sí, su señoría. Renuncio a todo. Regina soltó una carcajada. ¡Qué estúpida!, siseó. Le está regalando el departamento. El juez le lanzó una mirada severa. Le pido que guarde silencio en la sala, dijo fríamente. Un comentario más y le pediré que abandone la audiencia. Regina hizo un puchero, pero se calló. Muy bien. El juez se acomodó las gafas. Entonces, estoy listo para dictar mi resolución. Oh, espere. Se oyó una vocecita delgada. Todos se giraron. En la puerta estaba Camila. Verónica se puso de pie de un salto. Camila, ¿qué haces aquí? Mami, quiero decirle la verdad al señor juez. La niña entró en la sala y, a pesar de su corta estatura, se mantuvo firme. Héctor palideció. No te atrevas, gritó, levantándose. Ya todo terminó. Cállate y vete. Siéntese, le ordenó el juez a Héctor.
y luego miró a Camila. Acércate, pequeña. Camila se acercó al estrado del juez y lo miró con ojos serios. ¿Cómo te llamas? Preguntó el juez con dulzura. Camila. Tengo 5 años. Muy bien. Camila. ¿Qué querías decir? La niña miró a su padre, luego a su madre, y de nuevo al juez. Señor juez. Mi papá le pegaba muy feo a mi mamá, dijo en voz baja. ¿Fue una vez o con frecuencia? Preguntó el juez, frunciendo el ceño. Muchas veces. Camila apretó los puños, hasta que le sacaba sangre. Mi mami lloraba. Pedía ayuda. Le pedía a mi papá que parara, pero él no la escuchaba. Y yo me quedaba en mi cuarto llorando. Tenía miedo. Maldita escuincla. Explotó Héctor, poniéndose de pie de un salto. Cállate. Siéntese inmediatamente. El juez golpeó con el mazo. Una palabra más y llamo a seguridad. Héctor se sentó, pero temblaba de rabia. Continúa. Camila, asintió el juez. Y también nos amenazaron, continuó la niña. Un señor con una máscara le puso un cuchillo en el cuello a mi mamá y dijo que si mi papá no devolvía unos documentos, nos iban a cortar en cachitos. Mierda. Héctor se tomó la cabeza entre las manos. ¿Qué estás diciendo? Cállate. El juez miró atentamente a Héctor. ¿Y qué documentos son esos? Preguntó. No tengo por qué darle explicaciones, replicó Héctor. Pero en su voz se notaba el pánico. Verónica se levantó. El corazón le latía con fuerza, pero sabía que debía decir la verdad. Su señoría, empezó. Cuentas fantasma. Estados de cuenta bancarios. Esquemas de fraude. Héctor se involucró con una banda que quiere apoderarse del dinero de la empresa donde trabaja. Me amenazaron a mí y a mi hija, exigiendo que devolviera los documentos. Regina se giró bruscamente hacia Héctor. En su rostro se dibujó la incredulidad. ¿Qué? Abrió los ojos como platos. Héctor, ¿es verdad? Cállate. Regina, le espetó él. El juez golpeó con el mazo. Silencio. Miró a Verónica. ¿Tiene pruebas? Hay cámaras de seguridad en la entrada de nuestro edificio. El juez asintió y anotó algo en los documentos. Muy bien. Tomando en cuenta las nuevas circunstancias, emito mi resolución. El matrimonio entre Verónica Valdés y Héctor Morales queda disuelto. La menor permanecerá con la madre. Los bienes, como se declaró, quedan en posesión del señor Morales. Sin embargo, hizo una pausa. Tomando en cuenta los hechos de violencia doméstica y amenazas, el departamento se adjudica a la señora Valdés y a su hija. Además, el expediente se remitirá a la Fiscalía para iniciar una investigación penal en contra del señor Héctor Morales. ¿Qué? Saltó Héctor. No tiene derecho. Si lo tengo, respondió fríamente el juez. Se levanta la sesión. Verónica se quedó de pie, sin creer lo que oía. El departamento era suyo. A Héctor lo iban a procesar. Camila corrió hacia ella y la abrazó por las piernas. Mami, ¿lo dije bien? Verónica tomó a su hija en brazos y la apretó con fuerza. Sí, mi amor, susurraba entre lágrimas. Lo dijiste todo perfecto. Eres mi heroína. Catalina se acercó y las abrazó a ambas. Chicas, son unas campeonas, exclamaba con admiración. Lo lograron. Salieron del edificio del juzgado a la calle soleada. Verónica caminaba, sosteniendo la mano de su hija. Y por primera vez en muchos años, se sentía verdaderamente libre. Al día siguiente del juicio, Verónica estaba en el umbral de su departamento con las llaves en la mano. A su lado, Camila saltaba de impaciencia, y Catalina sostenía 2 pesadas maletas con sus cosas. Mami, abre ya, la apuraba su hija. Verónica metió la llave en la cerradura y empujó la puerta. El departamento las recibió en silencio. Después del desastre que habían causado aquellos hombres, mucho había cambiado. Verónica había pasado la tarde anterior limpiando y ordenando. Tiró la vajilla rota, acomodó los muebles en su lugar, trapeó los pisos. Ahora el departamento se veía casi como antes, solo que vacío y frío. Mami, ¿vamos a vivir en casa otra vez? Preguntó Camila, mirando a su alrededor. Verónica se agachó frente a su hija y le tomó las manos. Sí, mi niña, sonrió. Ahora esta es solo nuestra casa. Papá ya no estará aquí. Y todo gracias a ti. Eres tan valiente. Eres una verdadera heroína. Camila resplandeció de orgullo y abrazó a su mamá por el cuello. No quería que papá te lastimara, susurró. Lo sé, mi amor. Ahora todo será diferente. Te lo prometo. Verónica le dio un beso en la coronilla. Catalina fue a la cocina y dejó las maletas sobre la mesa. Bueno,
Chicas, ¿nos instalamos?, preguntó con una sonrisa. Las tres empezaron a desempacar. Camila, feliz, acomodaba sus juguetes en su cuarto. Verónica colgaba la ropa en el armario. Y Catalina ayudaba a colocar los platos en la cocina. ¿Saben qué?, dijo Catalina, secándose las manos. Hay que celebrar esto. Vamos a preparar una cena de festejo. ¿De festejo?, repitió Verónica. Claro. Catalina sonrió. Eres libre. Tienes tu propio departamento. Tu hija está a salvo. Es una victoria enorme. Hay que celebrarlo. Verónica se quedó pensando. Y luego sonrió. Tienes razón. Vamos a celebrar. Fueron a la tienda más cercana y compraron de todo. Carne fresca, verduras, frutas, un pastel y jugo para Camila. Al volver a casa, se pusieron a cocinar. Catalina se encargó de la carne. Verónica preparó una ensalada y Camila ayudó a poner la mesa. Mami, ¿puedo poner las velas?, preguntó la niña. Claro, mi amor, asintió Verónica. Camila colocó solemnemente en la mesa unas pequeñas velas en candelabros que encontró en la vitrina. Verónica miraba a su hija y sentía un calor que se extendía por su interior. Por primera vez en muchos años. Se sentía verdaderamente feliz. Cuando la cena estuvo lista, se sentaron a la mesa. Catalina encendió las velas y la habitación se llenó de una luz suave. Sobre la mesa había carne asada con verduras, ensaladas, pan fresco y el pastel. ¿Por qué brindamos?, preguntó Catalina, levantando su vaso de jugo. Por la libertad, dijo Verónica, levantando su vaso. Por la libertad, secundó Camila, levantando su vasito. Chocaron los vasos. Y Verónica sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Pero eran lágrimas de felicidad. ¿Sabes?, dijo, mirando a Catalina. Estoy tan feliz ahora. Si no te hubiera conocido aquel día, no me imagino que habría sido de nosotras. Quizás seguiría aguantando. O algo peor. Catalina extendió la mano y le apretó la suya. No pienses en eso, dijo con dulzura. Todo eso quedó atrás. Lo lograste. Ambas lo lograron. Me alegra haber podido ayudarlas, añadió Catalina. Sinceramente, cuando yo dejé a mi esposo, Irene me ayudó. En ese momento me juré que si podía, yo también ayudaría a mujeres en situaciones similares. Y ahora te ayudé a ti, y eso me hace feliz. Verónica abrazó a su amiga. Gracias por todo. Cenaron, conversando y riendo. Camila contaba historias divertidas del kinder. Catalina compartía sus planes para el futuro, y Verónica simplemente escuchaba y disfrutaba del momento. Era esa simple felicidad humana de la que se había olvidado hacía mucho tiempo. Después de la cena, Camila se quedó dormida en el sofá y Verónica la llevó a su cama. La arropó, le dio un beso en la frente y se quedó un momento mirándola dormir. Su carita estaba tan tranquila, relajada. Por fin, Camila podía dormir en paz, sin miedo a los gritos y los golpes. Catalina se fue tarde, y Verónica se quedó sola. Recorrió el departamento, asomándose a cada habitación. Ya no estaba Héctor, ni sus cosas, ni su olor, ni su presencia. Solo ella y Camila. Su nueva vida. Las siguientes semanas pasaron volando. A Verónica la citaron varias veces en la policía para declarar. Iba a la delegación. Se sentaba frente al investigador y respondía a las preguntas. ¿Puede describir al hombre que la amenazó?, preguntaba el investigador. Un hombre mayor con bigote. Llevaba una máscara. Un pasamontañas negro, respondía Verónica. No le vi la cara. Solo los ojos. Oscuros. Malévolos. Estatura. Complexión. Alto. Como 20 centímetros más que yo. Robusto. Atlético. Voz. Acento. Voz grave. No tenía acento. Hablaba normal. El investigador anotaba cada palabra. Luego le preguntaba sobre la noche en que oyó cómo golpeaban a Héctor. ¿Oyó de qué hablaban? Exigían unos documentos. Decían que si Héctor no los devolvía, mi hija y yo nos arrepentiríamos. Amenazaron con matarnos. ¿Entró al departamento? No. Mi hija y yo nos asustamos y huimos. Llamé a una amiga y nos quedamos en su casa. Los interrogatorios eran duros. Cada vez. Verónica tenía que revivir esos momentos terribles. Pero se mantenía firme. Sabía que era necesario para que Héctor y sus cómplices recibieran su castigo. Pasaron 3 meses. La investigación terminó y el caso fue llevado a juicio. A Verónica la citaron de nuevo, esta vez como testigo. Fue al juzgado con Catalina, quien, como siempre, la apoyaba. En la sala de audiencias había mucha gente.
Héctor estaba sentado en el banquillo de los acusados, pálido y demacrado. A su lado, otros 3 hombres, los mismos que estaban involucrados en el fraude. No había rastro de Regina. Al parecer, había abandonado a Héctor al enterarse de la verdad. Llamaron a Verónica al estrado. Empezó a relatar cómo la habían amenazado con un cuchillo en la entrada. Sobre la noche en que ella y su hija no entraron al departamento al oír la pelea. Hablaba con calma, con claridad, sin confundirse. Héctor estaba sentado con la cabeza gacha. No la miraba. Verónica sintió una extraña satisfacción. Por fin, estaba pagando por sus actos. El juicio duró varios días. Interrogaron a los testigos. Examinaron los documentos. Escucharon los testimonios de los peritos. Finalmente, el juez dictó la sentencia. Héctor y sus cómplices fueron declarados culpables de fraude y amenazas. Héctor recibió 10 años de prisión. Cuando se anunció la sentencia, Verónica exhaló con alivio. 10 años. Estaría en la cárcel. 10 años. En ese tiempo, Camila crecería. Se convertiría en una adolescente. Tendrían tiempo de construir una nueva vida. Y Héctor nunca más podría hacerles daño. Al terminar el juicio, un hombre con un traje caro se acercó a Verónica. Lo reconoció. Era don Víctor Solís, el director de la empresa donde trabajaba Héctor. Señora Valdés. Le tendió la mano. Permítame presentarme de nuevo. Don Víctor. Mucho gusto, dijo, estrechándole la mano. Quiero agradecerle, dijo él con seriedad. Gracias a usted pudimos detener a estos estafadores y salvar la empresa. Si no fuera por su testimonio, podrían haber robado millones. No tiene por qué agradecer, dijo Verónica, ruborizándose. Solo dije la verdad. Aún así, quiero agradecérselo. Don Víctor sacó una tarjeta de presentación y se la entregó. Quiero ofrecerle un trabajo en nuestra empresa. Tenemos vacante el puesto de gerente de atención a clientes. El sueldo es más alto que en su trabajo actual. Además de bonos. ¿Aceptaría? Verónica miraba la tarjeta y no podía creer lo que oía. ¿Un trabajo para mí? Repitió. Sí. Ha demostrado ser una persona honesta y decente. Hoy en día hay pocas personas así. Necesito empleados como usted en mi equipo, sonrió don Víctor. Piénselo. Llámeme cuando decida. Verónica tomó la tarjeta y asintió. Gracias. Lo pensaré. Salió del juzgado con Catalina. Afuera hacía sol y calor, a pesar de que ya era finales de otoño. ¿Oíste? Preguntó Verónica, mostrándole la tarjeta. Me ofreció un trabajo. Eso es maravilloso. La abrazó Catalina. ¿Vas a aceptar? No lo sé, Verónica se quedó pensativa. Me da miedo. ¿Y si no puedo hacerlo? Claro que podrás, dijo Catalina. Has pasado por tantas cosas. Un divorcio, un juicio, amenazas. Y lo superaste. Un nuevo trabajo es solo otro paso adelante. Verónica sonrió. Tienes razón. Le llamaré y aceptaré. Una semana después, Verónica empezó en su nuevo trabajo. La oficina era luminosa y moderna, los compañeros amables. La recibieron con sonrisas y la ayudaron a adaptarse. El trabajo era interesante, el sueldo realmente era más alto. Verónica sentía como su vida se enderezaba. Por las tardes recogía a Camila del kinder y volvían a casa. A veces Catalina las visitaba y cenaban juntas, conversaban, reían. Catalina se había convertido no solo en una amiga, sino en parte de su familia, una hermana que Verónica nunca había tenido. Una noche, cuando Camila ya dormía, Verónica y Catalina estaban sentadas en la cocina tomando un té. ¿Sabes? Dijo Verónica. Nunca pensé que sería tan feliz. Creía que la felicidad era algo inalcanzable, que no la merecía. Claro que la mereces, replicó Catalina. Toda mujer merece ser feliz. Tú, yo, y todas las demás. Gracias. Verónica le tomó la mano. Por todo. Por sacarme de esa pesadilla. Por estar a mi lado. Por convertirte en mi hermana. Catalina sonrió. Ahora somos familia, dijo. Las mejores amigas. Que siempre se apoyarán la una a la otra. Pase lo que pase. Verónica asintió. Y se abrazaron. Por primera vez en muchos años. Se sentía verdaderamente libre y feliz. Una nueva vida había comenzado, y estaba llena de esperanza.